Su amiga, su hermana Rufina Díaz de Cruz. En este tu programa Se Acordó Jehová, una nueva edición desde este espacio Mundo Global en tu canal 3, está tu Maimón TV. Estamos por aquí cada martes y cada viernes. Tenemos hoy una palabra poderosa de parte del Eterno, así que no se mueva de ahí. Quédese visualizando tu programa Se Acordó Jehová. Quiero saludar y bendecir a toda esa gente que muy fielmente cada viernes y cada martes están siguiéndonos por la página de Facebook. También quiero saludar a todos esos hermanos que también cada martes y cada viernes son fieles en este canal 3 de esta Maimón TV. Quiero hablarles hoy bajo el tema Encuentro con Dios urgente. Hay una urgencia de tener un encuentro con el Señor. Quiero leer la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 6. Quiero leerte este versículo de parte del Señor, donde dice el Señor Jesús estas palabras: ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. En Mateo 24, aquí el Señor está hablando de las señales del fin. Dice, como leí anteriormente, pero todavía no será el fin. Dice en el versículo 4, tengan cuidado de que nadie os engañe, diciendo la palabra del Señor que muchos vendrán en el nombre del Cristo, diciendo yo soy el Cristo, o hablando de parte de Él. Dice que se levantarán muchos falsos profetas, pero dice el Señor, tengan cuidado, no se dejen engañar. ¿Y cómo no nos vamos a dejar engañar? Cuando usted ha tenido un encuentro con Dios, usted se le abren los ojos espirituales. Usted ya no es como un bebé, usted ya entiende y sabe en el mundo espiritual lo que se está moviendo. Así que necesitamos, y no solamente lo que todavía no han tenido ese encuentro con Dios, sino aún nosotros los creyentes, necesitamos urgentemente tener ese encuentro con el Señor, porque a veces estamos en el camino, pero tenemos cositas que venimos arrastrando, de las cuales el Señor nos quiere sacar, nos quiere librar, pero a veces decimos el enemigo nos ataca, pero somos nosotros mismos que tenemos que salir de eso, queriendo, disponiéndonos, diciendo voy a cambiar, reconociendo que necesitamos un cambio y que necesitamos urgentemente un encuentro con el Señor. Señores, como estamos escuchando rumores de guerra, sabemos lo que está pasando, lamentosamente, en Europa, cómo Rusia se ha levantado en contra de Ucrania, pero ya el Señor Jesús lo dijo hace más de 2000 años, dijo que era necesario que esto acontezca. El martes, en el programa del martes, yo estuve hablando de juicios. Estuve dando una alerta de juicios. Yo estuve hablando de cosas terribles vendrían, no solamente que el COVID, y que ya muchas personas estaban tranquilos porque el COVID ya está pasando, pero que otras cosas venían. Y las guerras son juicios del Señor también, aunque Dios no se agrada de la guerra. Dios no es un Dios de guerra, sino un Dios de paz. Dios es un Dios que no quiere que su pueblo se esté peleando. Usted dirá, pero en el Viejo Testamento las naciones peleaban, pero más adelante le voy a aclarar qué pasaba con estas naciones, las cuales Israel derrotó y por qué. Pero tenemos que tener un encuentro con Dios, necesario. Es necesario encontrarnos con el Señor en este tiempo, porque vendrán desastres naturales, vendrán cosas inesperadas, en un abrir y cerrar de ojos, en el momento menos esperado. Y como dice la palabra del Señor, serán principios de dolores serán.
La palabra del Señor también dice que el que esté en la azotea no baje, el que esté en el campo no se vaya del campo. De modo que, ¿qué dice la palabra del Señor? Que es mejor estar en el campo que en la ciudad, aunque cuando Dios está con nosotros, no importa dónde estemos, vamos a ser bendecidos en la ciudad como en el campo, pero veo que muchas personas odian el campo y dicen, el campo no le dan importancia, ponen en menos a las personas que viven en las afueras, pero mira como dice allí la palabra del Señor aquí en Mateo 24, más abajo, dice que el que esté en el campo no salga del campo, porque posiblemente el Señor está aconsejando estas cosas porque habrá más seguridad o más facilidad en el campo que en la ciudad. También el Señor habla de las alturas, buscar las alturas, buscar las montañas, buscar los lugares altos. Esto lo dice aquí en Mateo 24, cuando usted lea se va a dar cuenta. Y yo estaba meditando y estaba pensando, ¿cuáles son las cosas que provocan la guerra? Las guerras son provocadas por la avaricia, por querer apoderarse de cosas, por tener poder, también por el orgullo y la falta de comunicación. Cuando una persona tiene orgullo, no se quiere comunicar, no quiere hablar con los demás, y esto provoca guerra. El odio también provoca la guerra, la altivez y la venganza. Y mucho más, todavía existen muchas cosas las cuales son provocadas por medio de la guerra. ¿Y cuáles son las consecuencias de la guerra? El hambre es una consecuencia, así que tenemos que estar preparados, aunque dice la palabra del Señor que los hijos de Él no van a mendigar pan, pero la guerra, las destrucciones provocan escasez, provocan miedo, inseguridad en las personas, angustia, provocan discordia, dolor y por ende muerte y muchas cosas más. Como dije anteriormente, Dios no está de acuerdo con la guerra. Quiero leerle una palabra en el libro de Romanos, capítulo 12, donde el Señor habla de estas cosas. Romanos, capítulo 12, vamos a leer la palabra del Señor a partir del versículo 18. Vamos a leer el versículo 18 y el versículo 19. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos, dice el Señor. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Como dije anteriormente, la venganza no es buena. Y cuando una persona se quiere vengar, esto provoca que vengan estas cosas. Dios no está de acuerdo con las guerras. Quiero leerle también Mateo, en su capítulo 5, el versículo 44 y el versículo 45. Dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justo e injusto. Si nosotros nos lleváramos de la palabra del Señor, viviéramos en paz. Pero bueno, el Señor ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman porque ya yo vencí al mundo. El Señor ha vencido al mundo. Y aunque estemos en medio de tantas aflicciones, vamos a sentir paz. Pero esto sucede cuando ya hemos tenido un encuentro con Dios. Por eso hablaba de la urgencia de que tú te encuentres con el Señor. Hay una urgencia de que usted busque a Dios de todo corazón, le busque en espíritu y en verdad. Yo dije anteriormente que Dios no está de acuerdo con estas cosas de las peleas, de que nación esté contra nación, de que una autoridad quiera apoderarse de otra nación, de ninguna de estas cosas. Y no sé si dije anteriormente que las guerras son resultado del pecado,
son juicio de Dios para las naciones que han sido desobedientes. Las naciones que Israel derrotó eran muy violentas. Por ende, ellos le hicieron la guerra y Dios le dio el territorio a su pueblo de Israel, de esas naciones que estaban en rebelión. Mayormente estas naciones que los israelitas derrotaron eran naciones que tenían costumbres desagradables delante del Señor. Muchas de ellas tenían sacrificios humanos. Ellos mataban a sus hijos para darle la sangre a los demonios, hacían incesto. También ellos hacían cosas muy depravadas como la bestialidad, algo que a Dios no le agrada y que despierta la ira de Dios, por lo cual el Señor había dicho que iba a derrotar estas naciones por mano de su pueblo y le iba a dar ese territorio a los israelitas. De modo que, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, vemos que cuando alguien está en rebelión, en rebeldía, en pecado y que no quiere obedecer, puede venir juicio encima de esa nación, encima de ese pueblo. Pero si hay uno solo, una sola persona que ama al Señor en ese lugar, Dios se va a encargar de ayudar a esa persona. De modo que me viene ahora mismo una palabra que hay en el libro de Apocalipsis que dice que Dios va a librar a sus hijos de la prueba venidera en ese día malo, en ese día fuerte. El Señor, vengo a decirte que te va a librar, el Señor estará contigo, los ángeles de Jehová te van a estar defendiendo, no tenga miedo, no tenga temor de que cosas superiores se están por acercar, de que desastres naturales están por suceder, porque Dios se va a encargar de sus hijos, de aquellos que tengan un encuentro genuino con Él. Dios tendrá cuidado de ellos. Así que no temas. Veo un personaje, he tomado 3 personajes de la Biblia que tuvieron un encuentro genuino con el Señor. Y me llama mucho la atención Mateo, un hombre que estaba sentado en el banquillo de aquellos que cobraban impuestos. Este hombre estaba haciendo algo ilícito. Mas, sin embargo, el Señor Jesús le dijo solo una palabra. En Mateo capítulo 9, versículo 9, le dijo, sígueme. E inmediatamente este hombre entendió el llamado del Señor. Dejó su trabajo, dejó todo lo que le estaba produciendo dinero para seguir al Señor. Algo sucedió dentro de Mateo. Y algo que sucedió con Mateo fue un encuentro genuino con Dios. Porque Jesús solamente le tuvo que soltar una sola palabra y fue, sígueme. Y enseguida él dejó todo y siguió al maestro hasta el día que el maestro marchó. Y por eso vemos que este libro fue escrito de Mateo, dejando una historia por la cual hemos sido bendecidos tantos millones de personas. Vemos también en el libro de Lucas una historia de un hombre que dice que quería ver a Jesús, escuchó hablar de que Jesús iba a pasar por su ciudad y dice que él quería verlo. Este hombre era de baja estatura, mas sin embargo tenía un interés de ver al maestro. Se llamaba Zaqueo y Jesús, dice la palabra del Señor, que miró para arriba y le dijo, Zaqueo, baja de allí, porque es necesario que esta noche cene en tu casa. Así que el Señor te dice, en esta hora, es necesario de que bajes de esa manera de ser. Dios, el Señor Jesús, cuando habló con Zaqueo, no solamente le quiso dejar dicho a Zaqueo, baja del árbol, sino que le dijo, baja lo sumo, baja esa manera de ser, baja esa costumbre que no me agrada, baja, y así nos está mandando el Señor a que bajemos de algunas cosas,
porque Dios quiere un equilibrio total con su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay una palabra poderosa que el Señor Jesús le soltó a Zaqueo en Lucas capítulo 19, versículo 9, y fue que le dijo a Zaqueo: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Mire qué hermosa palabra, mire qué lindo es que hoy llegue la salvación del Señor a tu casa. Qué hermosas palabras le dijo Jesús a Zaqueo, porque Zaqueo se había bajado de aquel árbol para encontrarse con Jesús y aceptó que Jesús entrara a su casa. Por eso que hay una palabra poderosa que dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Zaqueo tuvo el gran privilegio de tener aquel gran encuentro con el Maestro y de cenar con él. Así que yo hoy te hago la invitación también para que tengas un encuentro genuino con el Señor. Finalizando este programa, yo voy a hacer una oración de fe, que es así como podrás tener un encuentro con el Señor genuino. Es allí donde, si te decides a querer dejar que Cristo entre en tu casa, en tu corazón, desde entonces el Señor va a morar en ti y te va a ayudar a dejar todas esas cosas que todavía no has podido dejar. Dile al Señor: yo sola no puedo. Y Él te va a ayudar, porque es que separado de Él, como dice la palabra del Señor, nada, absolutamente nada podemos hacer. Zaqueo tuvo un encuentro tan genuino con el Señor que le dijo al Señor que él quería cambiar de todo corazón y que su vida no iba a seguir siendo la misma. Y todo esto que sucedió en la vida de Zaqueo fue por este gran encuentro que tuvo con el Señor Jesús. También me gusta mucho cuando Mateo tuvo el encuentro con el Señor. Mateo le dijo al Señor: Señor, yo le voy a devolver a todo el mundo. Si he cobrado de más, si le he quitado alguna cosa, yo se lo voy a devolver cuatriplicado. Es lo que Dios quiere, que si nosotros hemos llevado una vida pecaminosa, lo que Dios quiere es que nos apartemos del pecado y que nos alleguemos a Él, porque lo único que nos aparta de Dios es el pecado. El Señor no está en un lugar donde está el pecado, porque el pecado es como un mal olor para Dios. He tomado también la historia del Gadareno, el endemoniado, el cual habla también el libro de Lucas en el capítulo 8, a partir del versículo 27, vemos allí en esta gran historia, donde este hombre dice que llevaba mucho tiempo viviendo en los cementerios, dice que ninguna cadena lo podía sostener, ladrillo le ponían, pero él tenía mucha fuerza. Los demonios que estaban apoderados de él eran legiones. Y así también este demonio le dice a Jesús le preguntó su nombre, y él dijo: me llamo legiones, porque eran demasiados los que estaban en este hombre. Este hombre estaba inconocible, estaba andrajoso, estaba maloliente, estaba mal. Pero aquel día el Señor Jesús se dio cuenta de que este hombre necesitaba de Él, porque Dios lo puede hacer de cualquier manera. El Señor Jesús se dio cuenta de que este hombre lo necesitaba y dijo: es necesario que pasemos al otro lado. Le dijo a sus discípulos. Y hoy el Señor Jesús está diciendo: es necesario que yo vaya a tu casa. Es necesario encontrarme contigo, porque a veces nosotros queremos, pero hay situaciones y cosas que nos están asediando en la vida, que nos tienen como atados y no podemos hacer nada. Pero dice la palabra del Señor que el Señor Jesús, la sangre de Cristo, tiene poder para romper toda cadena de atadura y de maldad. Dice que la presencia del Espíritu Santo de Dios pudre todo yugo. Y la palabra del Señor, la cual estoy soltando en esta hora, es la que está pudriendo todo yugo en los hogares, todo yugo en las personas que están atadas y que no pueden por sí mismas dar el paso de fe. El Señor Jesús va a dar ese paso de fe por ti, así como lo hizo con este endemoniado gadareno, que no podía, él solo no podía
pero el Señor Jesús sabía que este hombre lo necesitaba. Y me gusta mucho, este hombre quería seguir a Jesús, Jesús no se lo permitió. Y en el versículo 31, 27 por ahí, el Señor Jesús le dice, ve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. El Señor Jesús en pocas palabras le dijo, ve y muéstrate a tu familia. Ve, porque cuando ellos te vean se van a dar cuenta del cambio que hay en ti por el encuentro que has tenido conmigo. Dice que este hombre cambió inmediatamente. Este hombre dice que se le mudaron la ropa. Este hombre ya no estaba sucio. Por lo cual el Señor Jesús le dijo, ve y muéstrate. A veces tú vas a llegar a ciertos lugares y se van a dar cuenta de que has tenido un encuentro con Dios, porque los que tienen la vista espiritual abierta se van a dar cuenta. Y aún aquellos que no tienen la vista espiritual abierta van a ver que tú has tenido un encuentro con el Señor. Porque hay personas que nosotros no tenemos que hablarle, porque el mismo Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros va a dar testimonio de que Él mora en nosotros. Así que el Señor Jesús le dijo a este gadareno, ve y muéstrate en tu casa, y los tuyos van a ver lo que Dios ha hecho contigo. También yo no puedo dejar de hablar de una mujer que tuvo un encuentro genuino con Dios. Tuvo un encuentro genuino con el Maestro. El Maestro provocó quedarse a solas en aquel pozo, porque él tenía que estar a solas con ella. Y el Señor me ministra en esta hora que hay personas que es urgente que Dios quiere estar a solas contigo. Hay urgencia de una coinonía a solas con Dios. Dios está llamando a hombres y mujeres que se han alejado de Él para que vuelvan, para que regresen a tener esa intimidad con Él. El Señor Jesús provocó de que sus discípulos se fueran a comprar pan. Incluso creo que Él mismo le dice, creo que está en Juan capítulo 4 esta historia de la samaritana cuando se encontró con Jesús. Y Él le dice a sus discípulos, vayan a comprar pan a la ciudad. Pero Él sabía que esta mujer a esta hora iba a llegar a buscar agua a ese pozo. Y el Señor Jesús provoca una conversación con esta mujer, porque los samaritanos no se hablaban con los judíos. Y ella se encontró aquello muy raro de que el Señor Jesús, siendo judío, le hablara. Ella le dice, pero ¿cómo tú me pides agua a mí, que soy samaritana, si los judíos y los samaritanos no se hablan, no hablan entre sí? Y es lo que vengo y reitero. El Señor quiere hacer una reconciliación con personas. Es una urgencia de un encuentro con Dios. El Señor está llamando. Y yo sé que cuando tú escuches estas palabras, el corazón te va a palpitar, porque el Espíritu de Dios te va a enseñar que es a ti que Dios te está hablando. Hay necesidad de un encuentro genuino, de un encuentro a solas con el Señor. Esta mujer no sabía quién era que le estaba pidiendo el agua, pero Él estaba provocando una conversación con ella. Dios quiere provocar una conversación contigo. Dios, yo no sé cómo lo va a hacer, pero es mejor de que tú seas que busque la conversación a solas con el Señor, porque la palabra de Dios dice que Dios a veces nos llama por amor, pero cuando nosotros no entendemos, entonces no nos llama con dolor, y es lo que Dios no quiere. Dios no se goza del dolor de los demás. Dios es un Dios que Él mismo es amor, pues así lo dice el libro de Primera de Juan. Él es amor y Él no quiere que nadie tenga dolor. Por eso dije anteriormente de que Dios está en contra de la guerra. Dios está en contra del dolor. Dios está en contra de todas estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Yo te invito a tener un encuentro con el Señor. Esta mujer, el Señor Jesús, cuando le provoca esta conversación, ella le dice, pero el Señor Jesús le dice que le iba a dar del agua de vida a ella. Y le dice, pero tú no tienes ni siquiera con qué sacar el agua.
Pero Él le dice, el agua que yo te estoy ofreciendo no es cualquier agua. Es un agua que va a saltar en ti para todo, para toda la vida. Va a saltar para vida eterna. Y es el agua que Dios te está ofreciendo en esta hora. Cuando tú vayas a la profundidad de Dios, te va a dar cosas que te faltan. Cuando tú tengas ese encuentro con Dios, Dios te va a abrir los ojos. Vas a comenzar a ver la vida diferente. Mira que esta mujer fue la primera evangelista en el Nuevo Testamento, porque enseguida, cuando ella tuvo ese encuentro con el maestro, se fue y dice que una multitud se juntó allí. Jesús se quedó 3 días predicando el evangelio y muchos se convirtieron al Señor. Así que el encuentro del cual Dios va a provocar en tu vida va a ser de que muchos se conviertan al Señor, porque será un encuentro genuino. Y yo, a aquellas personas que todavía no tienen al Señor en su corazón, yo le invito a hacer esta oración de fe. Es una oración que es bíblica. Romanos 10:9 dice que si tú aceptas a Cristo en tu corazón y lo confiesas con tu boca, que Él es el Señor de tu vida y es el Salvador, y cree en tu corazón que Dios el Padre lo levantó de entre los muertos al tercer día, serás salvo. Así que yo te invito a hacer esta oración de fe repitiendo conmigo, pero lo tienes que hacer de todo corazón, queriendo tener un encuentro con Él y cambiando de manera de vivir, apartándote del mal. Repitiendo conmigo estas palabras. Señor, Dios Todopoderoso, vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido perdón por mis pecados, te pido que me limpies con la sangre de Cristo. Yo abro mi corazón y te invito, Jesús, que entres y mores en mí. Te pido que inscriba mi nombre en el libro de vida y no lo borres nunca jamás. Yo trataré de serte fiel en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, como dije anteriormente, debe de buscar la presencia de Dios, debe de provocar esos encuentros con el Señor a solas y debes de tratar también de leer la Biblia. Y también te invito a que visites una iglesia donde se predique la palabra sana de Dios. Pues en todas partes del mundo nadie puede poner el pretexto de que no hay iglesia. En todas partes del mundo hay muchas iglesias cristianas donde se predica la palabra sana del Señor. Así que hay una palabra poderosa para cerrar, Salmos 46, quiero leer, es lo que tú vas a comenzar a vivir y a profesar de parte del Señor, porque es lo que Dios ha dictado para sus hijos. Salmos 46, quiero leerlo en el versículo 9, lo que Dios dice a su pueblo, a la humanidad. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Por eso en el versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Así que el Señor es tu ayuda. En el tiempo de angustia, Él estará contigo. Y vengo a decirte que Jehová se acordó de ti. Busque a Jehová.